Hola, ¿cómo están? Nosotras, con mis compañeras Laura Sofía Serrano, Daisy Carolina Ríos y Linda San Gregorio, y yo, vamos a hablarles sobre los errores innatos del metabolismo. Para entender los errores innatos del metabolismo, lo primero es saber que estamos hablando de un grupo muy amplio y diverso de enfermedades genéticas. En términos simples, son fallos que ocurren en alguna parte del metabolismo porque una enzima, que es como una herramienta del cuerpo, no funciona o no está. Y como el metabolismo es el encargado de transformar lo que comemos en energía y moléculas útiles, cuando algo falla ahí, todo se altera. Estos errores suelen ser hereditarios y aunque no son muy comunes, sus consecuencias pueden ser serias, sobre todo para los recién nacidos. Un ejemplo típico es cuando el cuerpo no puede descomponer ciertos azúcares, grasas o proteínas y estas sustancias se empiezan a acumular y pueden volverse tóxicas, afectando órganos como el hígado, el cerebro, los riñones, prácticamente cualquier sistema. Lo interesante es que todo empieza a nivel molecular. Una mutación en el ADN cambia la estructura de una proteína y esa proteína deja de funcionar. Las células ya no pueden hacer bien su trabajo y a partir de ahí es donde aparecen los síntomas. Por eso, hoy en día hablamos tanto del tamizaje neonatal. Detectar estos trastornos desde los primeros días de vida puede marcar la diferencia entre un desarrollo normal y un daño irreversible. Gracias a la medicina personalizada y los avances en genética, cada vez entendemos mejor cómo funcionan estos errores y qué podemos hacer para tratarlos. En resumen, los errores innatos del metabolismo no solo nos muestran lo delicado que es el equilibrio interno del cuerpo, sino también la importancia de reconocerlos a tiempo para evitar complicaciones graves. El objetivo general de este trabajo es analizar los errores innatos del metabolismo, su clasificación, mecanismos fisiopatológicos, métodos diagnósticos actuales y avances en las estrategias terapéuticas mediante una revisión sistemática de la literatura científica. Los errores innatos del metabolismo siguen siendo uno de los mayores desafíos en medicina, no solamente por sus errores, sino por la enorme variedad de formas en las que puede presentarse y la rapidez con la que pueden causar daño neurológico irreversible, aunque afectan aproximadamente 1 de cada 2.500 nacimientos. Algo que muchas veces no se sabe es que cerca de la mitad de los casos no aparecen en el periodo neonatal. De hecho, puede manifestarse en la infancia, la adolescencia o incluso en la adultez. Eso significa que sin importar la edad del paciente, siempre debemos mantener un alto índice de sospecha clínica. En un servicio de urgencias es muy difícil, casi imposible, llegar a un diagnóstico definitivo en el momento. Sin embargo, sí es posible identificar señales de alerta que nos orientan rápidamente hacia un EIM, como la hipoglucemia, la acidosis metabólica, la hiperamonemia, lactato elevado y la cetonuria. Cuando aparece cualquiera de esos hallazgos, lo más importante es obtener una muestra crítica, es decir, sangre, orina y, si es necesario, un líquido cefalorraquídeo en el mismo momento de la descompensación. Esto es fundamental porque muchas alteraciones metabólicas son transitorias y estas muestras permiten confirmar después del diagnóstico mediante perfiles de aminoácidos, ácidos orgánicos u otras pruebas más específicas. Lo bueno, y como podemos ver acá en los resultados y la discusión y como se mencionó en la metodología, es de que hoy en día se cuenta con herramientas que han transformado por completo el manejo clínico como Tratable ID, EMBase o SoftRD. Y esas plataformas pueden ayudar a orientar a la toma de decisiones y sobre todo permitir iniciar tratamientos antes de tener un diagnóstico final. Algo que marca una diferencia enorme en el pronóstico es que gracias a estas terapias se puede hacer un reemplazo enzimático, la inhibición del sustrato, los cofactores vitamínicos y la participación en estudios clínicos. Muchos EIM antes eran considerados devastadores, ahora pueden tratarse siempre y cuando se actúe de manera temprana. De este modo, entonces podemos decir que la clave para mejorar el pronóstico de estos pacientes con errores innatos del metabolismo, o también llamados errores congénitos del metabolismo, está en reconocerlos a tiempo, además de tomar adecuadamente las muestras, iniciar un manejo estructurado y tener acceso a terapias actualizadas. La adhesión temprana, especialistas y la expansión de los programas de pesquisa neonatal son esenciales para disminuir los retrasos diagnósticos y así evitar secuelas que muchas veces pueden llegar a ser irreversibles. Con la metodología se busca establecer un trataboloma metabólico que buscaba identificar errores innatos del metabolismo que fuesen tratables, describir tratamientos disponibles, correlacionarlos con HPO, evaluar el impacto sobre los metabolitos, determinar el nivel de evidencia que los respaldaba, referenciar estudios claves que detallaran estos tratamientos e integrar estos datos en una plataforma IMB
IM base existente. La metodología fue una metodología netamente de análisis literario y recopilación de información que ya existía. El plan inicial consistía en revisar todas las afecciones incluidas en la base de IM. Sin embargo, en el 2021 se publicó la clasificación IC-IMD y esta se consideró más adecuada para este proyecto. Para la identificación de los errores innatos del metabolismo tratables, se adhirieron a los principios de Teitel, asegurando que el conjunto de datos cumpliese con las directrices para que estos datos pudieran ser convertidos a datos legibles por máquinas. De acuerdo con todo esto, pues se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar errores innatos del metabolismo tratables y, en primer lugar, se utilizaron 6 revisores que evaluaron todos los EIM listados en el IC-IMD para determinar su tratabilidad. Como errores innatos del metabolismo tratable, solo se tomaron aquellos que tuvieran la disponibilidad de una terapia que modificase la enfermedad, específicamente sobre un aspecto de la alteración genética o bioquímica subyacente de la enfermedad. No se incluyeron en este estudio aquellos que simplemente trataran los síntomas, siendo estos las manifestaciones que surgen como resultados de la disfunción subyacente. Para encontrar tratamientos disponibles, se hizo una búsqueda en PubMed sin restricción de años de publicación, limitándose a artículos en inglés y publicados en revistas que tuviesen revisión por pares. En esta se utilizaron 4 revisores y se realizó la revisión para identificar tratamientos disponibles y su efecto sobre los síntomas clasificados según la terminología HPO, además de la participación de metabolitos específicos y el nivel de evidencia que respalda cada uno de estos tratamientos. El resultado de tratamiento y sus efectos se definió según los términos de HPO. Se utilizaron términos HPO generales, a excepción de los síntomas neurológicos, y si existían varios tratamientos disponibles para un mismo error innato del metabolismo, cada uno se evaluó individualmente para determinar su efecto sobre los términos HPO específicos a cada uno. Para cada tratamiento se realizó una evaluación para determinar si tenían algún efecto sobre los metabolitos relevantes que pudieran utilizarse para el seguimiento del tratamiento. Se registró cualquier aumento, cualquier disminución y todos los datos extraídos se registraron sistemáticamente en una hoja de cálculo de Excel. Y ya lo último que se realizó fue la integración de la información obtenida a la IEM base y se actualizó el esquema de base de datos existentes para incluir las tablas tratamiento, trastorno tratamiento, efecto y resultado. Estas se importaron y pues después se actualizó la base de datos para que fuesen accesibles los datos que se habían obtenido. Bueno, en conclusión, los errores innatos del metabolismo pueden ser enfermedades raras, sin embargo, estas no son enfermedades menores. Muchos de estos trastornos se pueden tratar si se detectan a tiempo. Por ello, el diagnóstico debe ser temprano, especialmente en recién nacidos. Esto hace una diferencia, ya que pues, puede evitar secuelas graves y en muchos casos salvar vidas. Hoy en día contamos con herramientas que antes simplemente no existían, plataformas como EMBase, Treatable ID o los proyectos de SORD, los cuales permiten tener información clara y actualizada sobre esta condición y pues también nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas. Algo clave es la prevención y pues para ello pues contamos tanto con las bases también como el hecho de reconocer las situaciones de riesgo o educar a las familias, tener planes de emergencia listos y todo esto ayuda pues para evitar descompensaciones metabólicas, lo cual puede ser muy peligroso. Hay un punto el cual es muy preocupante, el cual es el impacto de esta enfermedad en el neurodesarrollo. El cerebro en los primeros años de vida es muy sensible, lo cual si el metabolismo falla, ya sea porque se acumulan toxinas o porque el cuerpo no produce lo que necesita el sistema pues nervioso es el primero en que se resiente. Y esto puede generar retrasos en el desarrollo, problemas motores, dificultades cognitivas, convulsiones e incluso daño permanente si no se actúa a tiempo. Esto no significa que el cerebro no quiera desarrollarse.
Es más que no tiene las condiciones químicas correctas para hacerlo y por eso la detección temprana pues es muy importante. Cuando el tratamiento se empieza desde un inicio, pues gran parte del daño se puede evitar y el niño pues puede avanzar mucho mejor en su crecimiento. Al final, pues estos trastornos nos hacen reconocer que el metabolismo del cerebro están mucho más conectados de lo que uno puede pensar y que un pequeño cambio en la molécula puede transformar la manera en la que un niño aprende, crece o piensa. Y pues por todo eso es muy importante la prevención temprana, ¿cómo puedo decirlo? El manejo temprano de esto, ya que pues hoy en día contamos con terapias avanzadas, investigación, bases de datos y pues esto puede ayudarnos a tener un mejor pronóstico y un pronóstico temprano.